Hola, hola, buenas tardes a todas, a todos. Estamos iniciando nuestras transmisiones desde el programa de Salud y Medicina Familiar de la Universidad de Concepción. Somos el equipo de docentes, de residentes y médicos de familia de la zona Macro Red Sur, que inicia hoy día un ciclo de conversaciones en torno a los desafíos que nos ha ido planteando, ¿cierto?, esta crisis sanitaria y esta crisis social también que estamos viviendo en los distintos rincones del país. Mi nombre es Bárbara Sepúlveda, docente del programa, y los queremos invitar hoy día a abrazarnos y estar súper conectados con los temas que hoy día nos convocan y nos reúnen. Eh, los queremos invitar a empezar a acompañarnos en este ciclo de conversaciones, de encuentros, de diálogo en torno a algunos temas que hemos ido visualizando y que creemos que es necesario sentarnos y revisarlos juntos desde una perspectiva de medicina familiar, desde una perspectiva de salud familiar y sobre todo ir mirando cómo el modelo de atención que hemos instalado de cierta manera va respondiendo a los desafíos que se nos van presentando. En algunos territorios puede que el modelo esté respondiendo, en otros puede que se nos haga un poquito más complejo, pero todos estamos aprendiendo a cómo resolver, cómo enfrentar, cómo desarrollar la tan nombrada resiliencia, ¿cierto?, en estos tiempos. Eh, Les quiero compartir un poquito pantalla en términos de poder mirar y conectarnos, ¿cierto?, con la actividad de hoy día. Eh, Como les digo, este es un ciclo de conversaciones que vamos a iniciar y hoy día los primeros valientes que quisieron estar con nosotros compartiendo sus experiencias y un poquito lo que han ido trabajando en este periodo de pandemia. Le doy la bienvenida a la doctora Liani Peñaranda, ¿cierto? Ella es residente de medicina familiar, ya de tercer año, y su desempeño es en el complejo asistencial de la comuna de Los Ángeles, aun cuando su residencia la desarrolló en el CESFAM Norte de la comuna de Los Ángeles. Eh, Quiero también dar la bienvenida a la doctora Bárbara Acuña Ferrando, residente también de la beca de Medicina Familiar Semillero, con desempeño en el CESFAM Nuevo Horizonte de Los Ángeles, y ella es residente de segundo año. Y nos acompaña también el doctor Víctor Ormazábal, él ya es un residente en etapa de retorno, ¿cierto? Víctor ya inició la devolución de su beca y fue asignado al CESFAM Santa Fe de la comuna de Los Ángeles. Ellos tres nos van a acompañar con los temas que han seleccionado y temas que han estado trabajando durante este periodo de pandemia. Por ejemplo, se han estado desafiando, revisando qué nos dice el conocimiento, qué nos dicen los autores, qué nos dice lo que se está escribiendo hoy día respecto a las reacciones más pertinentes en pandemia. Ellos han estado revisando qué dice la evidencia científica respecto a los mejores procedimientos, a los mejores actuar respecto al proceso. Y también nos van a conectar un poco con lo que se ha hecho en otros tiempos de pandemia, y qué ha pasado en el país, en el mundo, cuando hemos vivido situaciones similares. La idea es que de la revisión de la gestión del conocimiento, que en este caso Liani y Bárbara han realizado, nos puedan entregar algunas recomendaciones al equipo de médicos, al equipo de profesionales, o incluso si hay algún usuario conectado a esta videoconferencia, nos puedan entregar algunos tips, algunas ideas clave de cómo hacer o no hacer en pandemia. El doctor Ormazábal, Víctor, nos va a llevar un poco a cómo ha gestionado él la urgencia, cómo él ha logrado visualizar lo que hoy día llamamos urgencia. A lo mejor lo que estamos viendo como urgencia hoy día no es la urgencia tradicional. Hoy día nuestra comunidad, nuestra población está generando un perfil de urgencia distinto. Estamos viendo una comunidad fuertemente afectada, primero por el shock de decir confinamiento, desvinculación del trabajo, desvinculación de la familia, encierro, confinamiento, muerte, dolor frente a los casos COVID más urgentes, más críticos, y también estamos viendo fuertemente afectada nuestra salud mental, y eso de cierta manera repercute en la salud emocional.
Así que Víctor nos va a invitar un poquito a mirar qué está pasando con la gestión de urgencia, todo desde la perspectiva de la medicina familiar. Va a moderar y nos va a acompañar en esta conversación la doctora Patricia Villaseca, conocida por todos nosotros, ¿cierto? Y por toda la red de salud prácticamente, ¿cierto? Como directora del programa de salud y medicina familiar, ella nos va a estar acompañando, moderando las respuestas, un poquito las preguntas, vamos a estar atentas a ver qué escriben en el chat. Recordemos que estos sistemas virtuales nos han hecho cambiar un poco la forma del diálogo, así que yo los invito a que tengan sus micrófonos apagaditos, que los que quieran hablar me escriban por el chat, yo voy a estar pendiente al chat, sus ideas, sus comentarios o lo que quieran sumar, me lo van anotando en el chat y nosotros lo vamos llevando a la conversación que vamos a estar sosteniendo en la videoconferencia. Les recuerdo a todos los que están sumados a esta conexión virtual de que nosotros somos parte de la iniciativa de colaboración para el fortalecimiento de la capacidad formativa en APS y la formación de especialistas médicos de familia para el país, ya en una alianza súper significativa de la Macro Red Sur. Entonces, espero sus deditos para que me digan que estamos ok para empezar, ¿cierto?, nuestro diálogo. Tengo en pantalla a la doctora Villaseca, tengo en pantalla, ¿cierto?, a Liani, a Víctor, está Bárbara por ahí está la Bárbara también, que son nuestros panelistas invitados, y bienvenido a nuestros tutores, residentes, estoy viendo caritas de residentes de primer año, de segundo, de tercero, profesores de la beca, hasta Andrea Bustos la veo aquí en la pantallita ya como coordinadora de la beca de medicina familiar, así que un saludo para todos y dejo con ustedes a la doctora Liani Peñaranda, que nos va a introducir en el tema de gestión del conocimiento. Le hemos puesto el nombre de gestión porque es cómo nos hemos ido acercando a los temas y cómo los hemos ido trabajando. Bienvenida Liani y puedes compartir pantalla. Son las 7:15 minutos, esperamos que esta transmisión sea máximo hasta las 8 para que se programen, ¿cierto? Y si quieren sumar un cafecito o a su familia, lo pueden hacer. Ya. Hola, buenas noches. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Liani Peñaranda, como lo dijo Bárbara, soy becada de Medicina Familiar de la Comuna de Los Ángeles. Me formé mis primeros años en el semillero Cefam Norte, todavía estoy con algunas horas allí y actualmente en el hospital de campaña de acá de Los Ángeles. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre las actividades y preguntas, interrogantes que me han ido surgiendo desde el inicio de esta pandemia, incluso desde antes. Así que quiero plasmarle unos minutitos aquí para que podamos alcanzar a presentar todos lo que ha sido el rol de la medicina familiar y comunitaria en la gestión de conocimientos durante estos tiempos de pandemia. Antes de continuar, quería mostrar como algunos objetivos de esta presentación, que al finalizar se habrá socializado las principales medidas sanitarias por pandemias pasadas, se habrá mencionado la utilización de evidencia existente y se habrá reflexionado un poco sobre la situación actual en el manejo y generación de conocimientos durante la pandemia. Ahora bien, para ver un poco de historia de lo que han sido epidemias y pandemias en esta cartografía que vemos acá, saqué algunas ideas principales de cómo fueron conocidas algunas de estas enfermedades o problemas de salud que se han presentado durante el pasado. Por ejemplo, la muerte al azar, que es el cólera, el temor y el rechazo, el perro rabioso, la segregación y la muerte en vida, lepra, el castigo a la vida silenciosa, la sífilis, y la muerte inevitable, lenta y contagiosa, la tuberculosis. Ahora, en cuanto a cómo fueron manejadas estas epidemias o estas pandemias anteriormente y qué medidas de salud se fueron tomando frente a estas, al revisar la literatura, entre estas, bueno, al pie de página coloco como las fuentes más resaltantes
utilizadas o donde se encontraron como evidencias así más específicas. Cuando se identificaba lo que era la naturaleza contagiosa, era el escape ante esta. El aislamiento forzado o voluntario, periodo de contagio, la cuarentena. Cuando se identificaba un agente infectante por emanación, la desinfección. Con la inmunidad de los sobrevivientes, la variolización. En las vías de transmisión se aplicaban las medidas sanitarias. Los microbios, vacunas, antitoxinas y antibióticos. Y lo que lleva el retorno al principio, con el surgimiento del VIH, ébola, antivirus y en la actualidad COVID-19. Ahora, como reflexión de todas estas medidas, surge la siguiente, que con el conocimiento adquirido a través de los siglos y a través de haber sobrevivido a todas estas epidemias, hoy los pasos son más acelerados en cuanto a la respuesta ante nuevos problemas de salud que van surgiendo. Pero si vemos las reacciones, algunas son las mismas. Y están basadas, algunas principalmente, lo que es en el enfoque en la enfermedad. Entonces, basado en esto, cuando comienza a surgir la COVID-19, surge una pregunta, es ¿qué hacer desde la medicina familiar y comunitaria? Y esta lleva a una segunda pregunta de ¿cuál es el rol del médico familiar y comunitario en esta pandemia? En base a esto, previamente, al ir recopilando lo que son los diagnósticos y las necesidades, primeramente del equipo de salud, después con las familias y los usuarios que se fueron contactando mediante llamada telefónica para hacer algún tipo de intervención, perdón. De una vez se les hacía la pregunta de cuáles eran sus necesidades frente a esta pandemia. Entonces, primeramente, desarrollamos con el equipo del CESFAM, en base a sus necesidades, lo que fue la optimización del equipo de protección personal en tiempos de pandemia. Al principio, como había mucho desconocimiento, no sabíamos lo que había pasado en otros países sobre lo que era el agotamiento del equipo de protección personal, y había un auge en el contagio en el personal de salud, precisamente por no contar con lo que era el abastecimiento necesario en equipos de protección personal. Entonces, en base a esas necesidades y las emociones que generó en el equipo de salud, realizamos lo que fue una revisión en cuanto a la optimización de estos equipos. Ahora, posterior a eso y avanzando ya durante lo que fue la pandemia, al recoger lo que eran las necesidades de los usuarios, las familias y la comunidad, comenzamos a identificar de que las medidas preventivas que se les entregaban a ellos, si bien eran para muchos muy básicas, uno las ve decirle lávese las manos, no salga, o no sé, haga higiene respiratoria, que era como la información que se entrega, pero no se buscaba más allá de eso, ver si estos usuarios, al uno decirle lávese las manos, si tienen de verdad disponibilidad de jabón, si tienen agua para poder lavarse las manos, al decirle que no salga, ver en estos determinantes más allá de la simple entrega de esta información, sino poder buscar esos determinantes detrás de ellos que conforman a la persona, a la familia y a la comunidad en sí, que permita adaptarse y cumplir con estas medidas preventivas. Y por último, lo que lleva a la telemedicina desde la APS, más allá de la COVID-19, porque ha sido, bueno, ya ahora después de 4 meses, más de 4 meses de estar en esta pandemia, hemos visto que no solamente acá en Chile, sino a nivel mundial, las TICs y el uso de todas estas herramientas han sido cruciales para poder combatir y salir adelante. Ahora, para unificar los criterios en el CESFAM Norte, creamos con el equipo lo que fue el protocolo de teleprevención en usuarios con patologías crónicas y otros grupos de riesgo del CESFAM Norte. Porque si bien estamos viviendo una pandemia,
también es cierto de que la pandemia no es el objetivo principal o no es la única necesidad de nuestros usuarios, sino que están, como vimos anteriormente, todos estos otros determinantes que influyen en el bienestar integral de ellos. Entonces, este protocolo surge más allá, no solo para aplicarse en pandemia, sino para posterior y para ver a los usuarios y las familias de manera más integral. Este protocolo incluye no solamente prevenciones en las medidas preventivas por COVID, sino también en usuarios con patologías crónicas, en algunos otros grupos de riesgo como pacientes rurales, usuarios rurales, perdón, usuarios migrantes, usuarios con otro tipo de vulnerabilidad. Entonces, buscando no solamente el enfoque en la COVID-19, sino ver un poco más allá de la realidad de nuestros usuarios. Entre los principales objetivos de este protocolo fue estandarizar las atenciones preventivas por medio de TICs para los usuarios y familias con integrantes que tuvieran patologías crónicas, con riesgo de complicaciones de salud por infecciones tanto emergentes como preexistentes y por el curso propio de estas patologías. Y otro de los objetivos es estandarizar las atenciones preventivas por medio de TICs en los trastornos emocionales derivados de sus situaciones familiares y del contexto de la pandemia, así como otras necesidades que requieran seguimiento en grupos de riesgo biopsicosocial, y después también se amplía cultural y espiritual, que fue surgiendo más adelante. Como sabemos, esto es muy dinámico, todo ha sido muy dinámico, por lo tanto, tanto como los protocolos como las revisiones, si bien se hacen en un tiempo determinado, a medida que ha pasado todo o que ha ido transcurriendo los días, se han ido actualizando muchas cosas y han ido surgiendo otro tipo de necesidades, algunas se han ido cubriendo, otras han ido surgiendo y otras se mantienen. Y en cuanto a en base a todo esto que les mencioné, igual me queda personalmente una pregunta, y es ¿qué conocimiento compartir para el ahora y legar para el mañana? Es una pregunta que me surge a mí, creo que tal vez nos surge a varios, ¿de qué tenemos que hacer para ahora y qué debemos dejar como médicos familiares, como los equipos de cabecera para nuestras funciones? Y bueno, cualquier pregunta, así con Bárbara a través del chat, y por su atención, muchas gracias. Gracias, Liani. Sin lugar a duda, esperamos con este ciclo de conversaciones empezar a seleccionar los mejores conocimientos para compartir y ver qué prácticas vamos a dejar instaladas, qué cosas vamos a ir legando a los territorios. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla al chat y ahí les voy respondiendo. Vamos a dar el pase ahora a Bárbara Acuña, que nos va a acompañar, ¿cierto?, con la segunda parte de gestión del conocimiento. Me estoy dando cuenta en el chat que tenemos a nuestros compañeros de Chillán, de Coronel, está Sandra Martínez de Chillán también. Bienvenidos, chiquillos, a estas conversaciones. Y como les estaba diciendo, la idea es que vayamos anotando y vayamos, ¿cierto?, viendo qué cosas nos van haciendo sentido para legar, para practicar, para instalar. La idea es que de este ciclo de conversatorios podamos ir sacando los mejores aprendizajes para la práctica de la medicina familiar. Estamos empezando desde el programa de salud y medicina familiar de la UDEC. Vamos a estar transmitiendo todos los meses una conversación y esperamos que, así como hoy día dio el Vamos Los Ángeles, tengamos algunos otros conversatorios compartidos: Los Ángeles, Talcahuano, Concepción, Ñuble con Arauco, con Concepción, que podamos irnos encontrando en los temas
que a ustedes les parecen más pertinentes. Dejo con ustedes a Bárbara entonces, quien también nos va a compartir sus pensamientos y sus estructuras de trabajo desde la gestión del conocimiento. Ya, buenas noches a todos. Gracias por la convocatoria, por su atención, estar aquí a esta hora de la noche, un día miércoles. Bueno, yo voy a proseguir con la gestión del conocimiento en esta situación pandemia. Soy residente ahora recién de segundo y desde el CEFAM Semillero Nuevo Horizonte. Podemos apagar las pantallas y se mejora la conexión si es que estamos teniendo algunas Ahí, Bárbara, dificultades. que... Ya, y puede pasar la página, la diapo. Como una manera de introducción para saber dónde situarse, entiendo la gestión del conocimiento. Entiendo la gestión del conocimiento desde la acción, pero ¿desde qué acción? Desde la acción de resolver, ya. Ya. Entonces, la gestión del conocimiento la entiendo desde la acción. ¿Desde la acción de qué? De resolver en conjunto. Ya. Lo declaro porque dentro... Ya. Lo declaro esto porque dentro del conocimiento que tengo como recién residente de segundo año, creo que me faltan muchas cosas aún. Entonces, el resolver el conjunto me ha servido mirar a los otros residentes de Los Ángeles. Gracias a Liani pude comenzar a sistematizar las averiguaciones que había hecho para generar conocimiento científico y escribirlo de manera formal. Y gracias a ver al recién egresado médico de familia Víctor, que publicó unos protocolos a nivel, la idea de que se pueden hacer formalidades a nivel de protocolo. Entonces, dicho esto, fui copiando un poco el camino de todos los residentes para poder ir gestionándome un poco dentro de la pandemia. Dentro de la gestión del conocimiento que yo realicé fue una revisión de la literatura y esto se tradujo en un artículo científico y en un plan piloto. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál era la situación? Estábamos después del estallido social, 18 de octubre del 2019, organizándose, viendo las necesidades de la comunidad, y nos llega el coronavirus en marzo de manera repentina, sabiendo que eran personas que podían llegar a complicarse con compromiso vía aérea, en un escenario de atención primaria de salud no acostumbrado a esto. Por lo tanto, en los primeros turnos pude pesquisar en el equipo de salud muchas dudas y directrices distintas que se contradecían. Por lo tanto, quise ahondar en el conocimiento de las personas con gravedad que no pudiesen haber llegado a CEFAM. Lo siguiente.
Entonces, luego de una ardua revisión, gracias a el doctor Aldo, Alexis y la doctora Villaseca, pude escribir de manera formal la investigación en la literatura. Para esto se dio el título de COVID, escenario de gravedad y emergencia biomédica, desafíos para la atención primaria de salud. Es un escenario difícil de investigar, ya que la literatura para personas graves está enfocada en urgenciología, en anestesiología y en cuidados intensivos, intensivismo. Por lo tanto, toda la literatura que hay prehospitalaria o de atención primaria de salud es bastante precaria y difícil de encontrar, ¿ya? Por lo tanto, la revisión se realizó en donde existía la mayor literatura, o sea, un poco más lejos de nuestra área de acción. Para esto se organizó la información en cinco secciones, en donde la primera era protección del personal, ¿ya? ¿Cuáles realmente son los procedimientos generadores de aerosol? Por supuesto que una intubación, una broncoscopía lo son, pero en atención primaria de salud, ¿a qué le tenemos que tener cuidado? A la tos del paciente, a las nebulizaciones, etc. Luego de esto, pasar al escalamiento de la oxigenoterapia. ¿Cómo le vamos a dar oxígeno a una persona grave que nos pueda llegar? Por lo tanto, se hizo la revisión y se evidencia de que la mascarilla con reservorios sin recirculación sería la que genera menor difusión de partículas, pero a la vez no se puede ocupar en pacientes hipercápnicos, entonces ahí hay que tener ciertas precauciones. Y estas dos cosas, la protección del personal más el escalamiento de la oxigenoterapia, nos lleva a tener un especial énfasis en la ventilación natural. En APS no contamos con arquitectura para ventilación natural, no contamos con ventiladores de extracción, y para qué decir presión negativa. Por lo tanto, voy a ver si puedo desconectarme de un... Ya, por lo tanto, estar atentos a tener una sala que sea potencial de un procedimiento generador de aerosol, con las ventanas abiertas y con la puerta cerrada, es muy importante en este escenario. Luego, pasando a la gravedad biomédica que pudiera presentar alguna persona, está la hemodinamia. ¿Cómo nos enfrentamos a una persona que está grave, pero no está en paro para activar el protocolo de paro cardiorrespiratorio? Es como el escenario más difícil, pero en esto me di cuenta de que nosotros tenemos a manos la monitorización, que es básica, o sea, la presión arterial como macrocirculación nos está indicando mucho, y por ejemplo el Yenneungial como microcirculación nos está indicando cómo realmente se está oxigenando la persona. Por lo tanto, es muy importante y es muy accesible. Y hay un índice que es el ID, el índice diastólico, que ha sido recientemente investigado por un equipo de intensivistas liderado por el doctor Glenn de la Universidad Católica, con un equipo de intensivistas latinoamericanos, que postula que cuando uno divide la frecuencia cardíaca por la presión diastólica, nos dan ciertos números, y sobre ciertos límites nos está indicando que si un paciente, como sabemos, con compromiso hemodinámico, está taquicárdico e hipotenso, necesitamos volemizarlo, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto lo volemizamos? Porque tampoco podemos generarle un edema pulmonar, eso va a empeorar su condición de COVID. Por lo tanto, gracias a este índice nosotros podemos tener un límite de volemización, generando la necesidad de decir, este paciente no se va a ver beneficiado con líquido y necesitamos darle drogas vasoactivas. ¿Por qué? Porque este índice nos está indicando que el paciente estaría en una vasoplegia, en una vasodilatación generalizada, producto de un shock séptico o otro tipo de shock que no vamos a poder saber en este escenario. Por lo tanto, es muy bueno para tener un límite en la volemización. Y luego llega por lo tanto, cómo vamos a ocupar las drogas vasoactivas en APS. Es un tema muy difícil,
En APS contamos con un carro de paro que tiene dopamina, que tiene adrenalina. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, estamos en un escenario crítico con una persona en la cual, en este escenario, por supuesto que la prioridad es derivarlo al nivel secundario, pero por supuesto. Pero frente a esta avalancha del COVID que se nos venía en primera instancia, la respuesta fue: quizás no vamos a tener ambulancias, quizás el sistema secundario va a estar colapsado, ¿qué podríamos hacer? Y en este caso se recomienda una dosis push de adrenalina. Es muy fácil de ocupar, son 2 diluciones de 9 ml y se puede ir repitiendo cada 5, cada 10 minutos, y se recomienda enormemente sobre las bombas de infusión, ya sea de adrenalina o de dopamina, porque lamentablemente la vía periférica no es la elección, y la dosis push de adrenalina no tendría ningún problema con la vía periférica, y si es que tuviéramos que ocupar la vía periférica en bomba de infusión, hay ciertas características como que la vía tenga menos de 2 horas, que sea número 18, lo más proximal posible sobre el pliegue del codo y hipopliteo, por lo tanto se puede usar, o sea, ojalá que no, pero si se debe usar, también hay condiciones que las podríamos manejar. Escalando en gravedad, avanzamos a la vía aérea avanzada, la cual de todas maneras tiene que ser muy criteriosa, está reservada solamente para personal capacitado, cuándo ocuparla, cuándo no ocuparla. Se habla de que se puede esperar hasta 2 horas con oxigenoterapia para esperar antes de intubar, pero ¿en qué condiciones? ¿A qué edad? Entonces, cada edad tiene su propia frecuencia respiratoria, sus propias condiciones para ir decidiendo. Por supuesto que este procedimiento está totalmente reservado para personal especialista en anestesia, pero fue averiguado en este escenario difícil de en primera instancia. Y la vía aérea avanzada en APS estaría reservada para una reanimación cardiopulmonar que es totalmente irrenunciable e iría de la mano con nuestra capacidad ética y profesional. Y luego, avanzando hacia los emergentes del COVID. Dentro de los emergentes del COVID, tenemos la posición de cúbito prono desde el inicio, o sea, sería que esta persona que llega y pesquisamos que tiene algún tipo de dificultad respiratoria, de desaturación en el oxímetro de pulso, indicarle un autopronovigil a esta persona, porque así va a ventilar áreas de su pulmón que estaban colapsadas previamente con la posición supina. Por lo tanto, eso, hay estudios recientes, varios, pero más de nivel de complejidad, pero a nivel de urgencia hay un estudio de pocas personas en Estados Unidos que indica que subiría esta posición 5 puntos la saturometría. O sea, imagínense el buen escenario si estamos saturando una persona adulta media, está saturando unos 87, que mejora a 92, a mí se me arreglaría toda la vida del CEFAM, así que sería súper bueno que eso siempre lo estuviéramos manejando. Y gracias a esto, a cómo se enfrenta la saturometría, se ha postulado también el uso de los saturómetros en domicilio. ¿Por qué? Porque en el COVID se ha visto que la mayoría de las personas presentan una hipoxemia feliz. ¿Qué significa esto? Que la persona no tiene disnea, no tiene uso muscular accesoria, pero a la vez uno le pone el oxímetro de pulso y está desaturando. ¿Ya? Estos son los primeros días y después empeora, por lo tanto, dentro de un enfoque de riesgo sería muy importante seleccionar estos pacientes con tiempo. Hay otras áreas que abordar también, como son las salas de observación prolongada, que nació para responder a la saturación del sistema sanitario, que han sido bajo la lógica de categorización de riesgo. Así que muy interesante. Y la siguiente, por favor. Aquí pueden ver las referencias bibliográficas principales utilizadas para investigar lo que yo les he ido contando, y dejo en evidencia frente a todos los que estamos presentes de que es muy difícil encontrar literatura prehospitalaria y en mayor medida a atención primaria de salud.
Luego de esta revisión de gravedad biomédica, vimos que el COVID era más o menos manejable, que no quiero cubrir al cielo, pero más o menos fuimos ordenándonos, organizándonos, respondiendo a la emergencia, y lo que sentí que se venía ahora encima era nuestro modelo de salud integral, encima. Entonces era cómo respondo a esto, qué puedo yo hacer desde mi residencia de medicina familiar, y traté de crear un protocolo de evaluación familiar y de estudio de familia, el cual yo creo que se me fue un poquito en collera porque hay que actuar mucho en equipo y está un poquito fragmentadas las atenciones y los gestores en el CEFAM. Por lo tanto, le presenté el proyecto a la directora del CEFAM Nuevo Horizonte y me lo redirigió hacia personas y familias de alta del seguimiento epidemiológico del COVID. Entonces, más que un protocolo, se transformó en su hermano más pequeño, que sería un plan piloto. Este plan piloto consiste este protocolo de plan piloto consiste en hacer un seguimiento después del seguimiento epidemiológico del COVID, porque los pacientes en el seguimiento epidemiológico del COVID son llamados todos los días y después quedan un poco a la deriva. Entonces sería hacer como un destete seguro y ayudarlos después de lo que vivieron. Entonces planteo que después del seguimiento epidemiológico yo me contacto con las personas y las familias y les aplico 2 escalas de trastorno de estrés postraumático y de resiliencia para poder evaluar y objetivar un poco lo que les está ocurriendo. Luego pasan a, según criterios, para control médico integral, que ya pueden ser secuelas del COVID, multimorbilidad, las mismas trazadoras de medicina familiar del Servicio de Salud Bio y algunas características como vulnerabilidad y riesgo social en salud que fueron tomadas de la Sociedad de Médicos de Familia de Andalucía. Luego de este control médico integral, si es que tuvieran criterios para el estudio de familia, se realiza una evaluación familiar basada también en una objetivación para poder replicar este plan piloto en el modelo que plantea Dois et al. El 2019, y sería también propicio como criterio que tengan un estadio del cambio propicio de Prochaska y Clemente para poder generar una ayuda. Y las conclusiones que les puedo dar, claro, la pandemia es un desafío sin precedentes y hay una gran modificación de la gestión en salud que tiene que responder a este gran desafío, como conclusiones generales. Como conclusiones para mi acción, bueno, tengo todas estas herramientas en proceso de adquisición aún, y ha sido muy importante trabajar en equipo para poder ir avanzando. Y yo abordé más el área clínica, no lo hice tanto en el área de gestión, lo que también sería importante en medicina de familia. Y conclusiones generales que fueron surgiendo en el camino es la semántica científica utilizada. Este punto lo planteó doctora Villaseca cuando terminamos de escribir el artículo científico, porque al escribirlo yo lo hice un poquito desde primera persona, como algo un poco más etnográfico. Y cuando hubo que transformarlo a la literatura científica, ocupamos una semántica que la doctora Villaseca ocupó esta palabra de los sin cara, le estamos hablando a los sin cara. Entonces, igual eso plantea una inquietud para nosotros como comunidad de salud familiar, ¿a quién le vamos a hablar de este tipo de cosas y cómo lo podemos hacer? Es una inquietud interesante. Y queda pendiente estrategias para incluir la asesoría técnica que podamos generar como beca en el engranaje organizacional real que existe en la comuna, en la provincia, en la región. Muchas gracias. Gracias, Bárbara, por llevarnos a esta introducción, ¿cierto?, profunda de cómo enfrentar los nuevos escenarios de gravedad y de emergencia biomédica desde un modelo que está instalado, ¿cierto?, no plenamente, con la diversidad y con las variantes de cada territorio. Nos costó conectarnos, tuvimos varias dificultades un poquito virtuales, pero ya se solucionaron, logramos escucharte bien, así que
Yo creo que ya podemos abrir las camaritas porque aquí vamos a hacer una pausa en torno a que la doctora Villaseca nos guíe un poquito en la conversa de lo que nos planteó la doctora Peñaranda y Bárbara Acuña en torno a la gestión del conocimiento. Estamos haciendo como un Zoom. Liani nos mostró ciertos elementos desde la pandemia, cómo se ha manejado estas crisis en otros momentos, cuáles son los protocolos que de pronto se empiezan a generar, y Bárbara ya nos llevó a recomendaciones clínicas y revisión de lo que la evidencia nos está mostrando en los distintos escenarios de gravedad, ¿cierto?, frente al COVID. Doctora Villaseca, la invito con su micrófono a que nos dé los primeros comentarios, mientras yo rescato lo que del chat nos van apareciendo, ¿cierto?, como preguntas y comentarios. Bueno, saludar a todos y a todas, alegrarnos de que hayamos podido concretar este espacio que desde lo local se venía dando en todos los territorios, pero no necesariamente con la posibilidad de ponerlo en conversación, ponerlo en intercambio, bajo esta lógica de irse haciendo la pregunta de cómo los médicos de familia hemos estado, seguiremos estando frente a las situaciones de crisis, hoy la crisis de la pandemia en nuestro territorio. Entonces, la intención de este ciclo de conversaciones que vamos a armar es poder ir mirando este posicionamiento de la medicina familiar desde la contribución y desde las distintas formas que nacen de las preguntas, de las inquietudes que nos van surgiendo en el proceso. Nos había pasado que en muchos de los territorios nos comentaban, oye, qué bueno el aporte de los médicos de familia, los roles que han estado cumpliendo los médicos de familia, pero no necesariamente eso es visible, porque muchas veces está solamente en el plano del CEFAM o en el plano de la beca, pero no es un tema que hemos podido compartir. Así que parecía muy importante dar este espacio para que viéramos modelaje, modos en que los médicos de familia están en su espacio local haciendo una contribución. Entonces, eso es lo primero. Y nosotros estamos ciertos que hay mucho modelaje, o sea que hay mucha experiencia de médicos de familia de distintas áreas. Hoy elegimos el tema de la gestión del conocimiento y después vamos a hablar de la gestión de la urgencia, pero la gestión del conocimiento surge de las preguntas de las compañeras que hoy día nos presentan. O sea, ustedes ven aquí cómo se gestiona una duda de competencia. ¿Seré yo competente para atender un caso de una persona en situación de COVID grave y me llegue a mi centro pensando en que, bueno, no me debería tocar porque eso debería ser en el nivel secundario, hospitalario, en la urgencia, pero me podría tocar porque estoy en una situación sin precedentes, no sabemos cómo nos vamos a comportar y no puede ser que yo no esté preparada, no puede ser que nuestro centro no esté preparado, y por lo tanto, bueno, ¿qué se sabe de esto? ¿Cómo lo ordeno para poder comunicarlo? ¿Cómo lo difundo para que otros estemos preparados? Lo más importante, ¿cómo aprendo, ¿no es cierto?, en un escenario en que estábamos atendiendo muchos pacientes? O sea, yo quiero rescatar este es un esfuerzo, agregar valor de la medicina familiar en el marco de estar en un desempeño asistencial exigente. Uno tiene que estar en turno, tiene que estar atendiendo, y a pesar de eso se está preguntando, mira, lo estaré haciendo bien, estaremos preparados, no estaremos preparados, ¿qué se sabe de esto? ¿Cómo voy más allá? Y pienso que sí tenemos un rol y que sí tenemos que estar preparados. Y en el caso de Bárbara, además preguntarnos cómo están nuestros CEFAM para esto. O sea, estamos equipados, están dadas las condiciones para este desempeño, lo cual obviamente en momentos de mayor tranquilidad llevarán a que esto se revise, porque Bárbara también nos propone, yo tengo la oportunidad de leer el artículo que va a estar disponible para todos más adelante, pero el tema de cómo podríamos mejorar el equipamiento de los CEFAM para atender con mayor calidad la urgencia inesperada, la que no nos tocaría atender, pero se da, ahí está, ¿ya? Entonces, todo el tema de cómo estoy consciente de lo que no sé, de lo que podría pasar, y cómo me hago cargo de esa conciencia. Y busco evidencia, y hago una revisión, y la comunico, y la ordeno,
y obviamente trato de ver cómo se mejora esto desde la perspectiva de el fortalecimiento de la atención primaria para este escenario y el futuro, porque Bárbara inicia esto el primer mes, o sea, lo que ella está comunicándonos hoy parte en marzo de este año. O sea, hoy hay muchas certezas de todo lo que se está hablando ahí, hay muchos grupos hablando de esto, pero cuando estábamos en marzo, no estaban esos grupos. Por lo tanto, lo que yo quiero relevar es esto de la medicina basada en evidencia, o esto de gestionar las preguntas, las inquietudes, esto de ético, de no pensar que esto le corresponde a otro, no me corresponde a mí, yo no soy un médico que esté preparado para esto, y cómo me hago cargo, y me hago cargo para mí, me hago cargo para los demás, y además dejo conocimiento. ¿Ya? Eso como un primer tema para compartir, muy interesante en la manera de cómo Bárbara se acerca, porque ella no se acerca desde el artículo científico, ella se acerca de la necesidad de responder las preguntas que le surgen, pensando que está en el escenario de tener que acoger y atender a una persona que está en una situación de gravedad. ¿Qué tengo que saber de lo hemodinámico? ¿Qué tengo que saber de lo respiratorio? ¿Qué hago si le pasa tal cosa? Entonces, justamente cuando ella habla del esfuerzo después de comunicarlo a la comunidad científica en su lenguaje, en su forma de operar, pierde la experiencia, ya pierde la vivencia de la experiencia, la emoción de la experiencia. ¿De dónde viene eso? Esto no es un tema intelectual, mire, me voy a preguntar tal cosa, es una urgencia vital que requiere que yo tenga este conocimiento para poder actuar, ¿ya? En el caso un elemento que nos caracteriza al equipo es poder trabajar desde la investigación-acción, desde la realidad, desde la conexión con el territorio, van emergiendo estas prácticas y estos relatos. Por eso Bárbara habla de la etnografía, ¿cierto? Cómo Bárbara se conecta con el territorio. Liani también, Liani está en el hospital, ¿cierto?, de campaña que levantó Los Ángeles para los no COVID, pero para contener la demanda del complejo asistencial, y desde ahí salen estas reflexiones y estas revisiones bibliográficas. Algo iba a decir usted, doctora Liani. Sí, yo quería comentar que en el caso de Liani hay otro sello de la medicina familiar muy importante, que es este tema de saber que hay historia, que hay trayectoria, que nos estamos depositando en el conocimiento acumulado por años y años de nuestra cultura, acertado y desacertado. Y lo importante que es que no pensemos que esto nos está pasando a nosotros por primera vez, sino que efectivamente nos preguntemos, bueno, ¿y esto cómo ha ocurrido en otras ocasiones? ¿Qué hemos aprendido en eso? De eso que hemos aprendido, ¿qué nos podría servir hoy día? ¿Por qué aceptamos una serie de medidas vinculadas al brote, ¿no es cierto?, la enfermedad infecciosa aguda, que en realidad viene de toda esta historia, que probablemente en sus primeros inicios no se hizo las preguntas por los determinantes sociales, o sea, si había alguna condición social que hiciera más grave esta condición de pandemia. Y a lo mejor se pensaba simplemente que era la inmunidad de las personas, pero no se vinculaba tanto con el medio. Entonces, ese tema de Liani, de ir a qué se sabe de esto, qué se ha hecho de esto, cuándo partió esto, el conocimiento que tenemos hoy día respecto de una respuesta organizada de la sociedad, de dónde viene, qué de lo que está ahí está acertado, qué le falta a eso que está ahí para podernos plantear. Yo creo que ahí hay un tema también, un sello de la medicina familiar, y claro, como estamos muy lejanos a las últimas experiencias de pandemia, tal vez la más cercana, el N1H1 reciente, cómo nos juntamos con la gente que vivió eso y qué pasó, entendiendo que aquello no tuvo la connotación que tiene hoy, que es una parálisis del país, un tema social, un tema de hacernos conscientes de nuestra vulnerabilidad. Entonces, también ahí está el tema, bueno, ¿qué se sabe? ¿Cuál es la historia? Y luego, el tema de preguntarnos si yo solamente me voy a quedar con eso, o me voy a preguntar si yo pudiera estar de una manera en la prestación de servicios, en la atención y en el cuidado, que también genere, y, ¿no es cierto?, conocimiento, que también haga un legado, o sea, que también deje nuevas herramientas. Y claramente
vemos, Eliani, cómo ella se abre a las nuevas herramientas, y vuelvo a insistir, son trabajos que lo estamos escuchando hoy día, pero que partieron en marzo. Son muy tempranos en el manejo de la pandemia, que han permitido que efectivamente en el territorio hay una forma de trabajar, y a estas alturas del partido ya hay algo que se puede compartir, que se puede enseñar a otros, en un tema de que no voy a esperar a que salgan las cosas, sino que vamos a ser más proactivos, tomar más iniciativa, y vuelvo a felicitar el esfuerzo hecho de protocolizar, o sea, de escribir, de ordenar, no solo de ponernos de acuerdo de palabra. Lo que permite funcionar el protocolo es dentro de unas normas, unas reglas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, felicitar el esfuerzo por poner esto en palabras, por escribirlo, por hacerlo visible, para compartirlo en medio de una sobrecarga laboral y de trabajo muy grande. Sobre todo porque hoy día, vuelvo al tema, este modelaje en un futuro podría ser mucho más veloz, como lo que está ocurriendo en la red social de médicos de familia, la red social de médicos de familia de nivel nacional, ha permitido compartir conocimiento de una manera genial en muy poco tiempo. Entonces, hoy día yo creo que también hay un aprendizaje respecto de cómo tempranamente podemos convertirnos en recursos para otros, ¿ya? Que a mí me ha tocado verlo en términos de cómo se intercambia, cómo se cuentan, qué es lo que está pasando, y sobre todo cuando además esto se realiza con el nivel de acuciosidad para hablar desde la evidencia, con base, ¿no es cierto?, en una reflexión de equipo, contextualización. Eso para escuchar las preguntas. Tenemos gente conectada desde Argentina, nos está escribiendo una amiga que nos está escuchando, ¿cierto? Así que les damos la bienvenida. Está toda harta gente de la Macro Red Sur conectada. Aparecen algunas preguntas en torno a que hay cosas de estas que nos están haciendo. Tenemos gente desde Argentina, saludos, muchas gracias. Ahí nos saludó Cindy desde Argentina, que nos está escuchando, dice. Bueno, a varios les está llamando la atención de que muchas de estas cosas se dejaron de hacer en la atención primaria desde que entramos al proceso, a la vivencia de pandemia. Por ejemplo, les llama la atención, y lo pueden haber leído en el chat, esto de estar haciendo estudios de familia. Les parece súper interesante, y cómo lo están haciendo, si es virtual, si es telefónico, si efectivamente se está haciendo, si la Bárbara ahí nos pudiera contar. Y también Javier dice que respecto al PronoVigil, si habrá algún otro beneficio para el usuario, aparte de la comodidad. ¿Hay algún otro beneficio? Son dos preguntas que van ahí para la Bárbara. Y a Liani, un poquito, Liani, dale vuelta a la idea si como atención primaria estábamos preparados para enfrentar esta pandemia. ¿Cómo está el modelo instalado? No el modelo que dicen los libros, sino que lo que efectivamente tenemos en nuestros centros. ¿Estábamos con las condiciones para? Bárbara, danos tu respuesta respecto al estudio de familia y al PronoVigil que dice Javier. Voy a contestar lo del PronoVigil. ¿Se escucha? Sí. Apagamos la cámara. Sí, mejor. Ya. Ya. Respecto al PronoVigil, me dice que si cuando después de hacer los PUF persiste la saturación bajo 92, realizarlo. Entonces me pregunta, ¿habrá algún beneficio además de la comodidad del usuario el pronarlo como medida inicial? Claro, se indica siempre de que esté desaturando en un principio el paciente, la persona. Entonces realmente es correcto lo que estás planteando, Javier, es correcto. Y si es que sigue saturando, independiente de la comodidad, existan contraindicaciones para el PronoVigil, por supuesto, como el embarazo, como una cirugía abdominal reciente, algún trauma medular. Con respecto al estudio de familia, este plan piloto comenzó hace 2 semanas, por lo tanto hay
le podría decir solamente los principios, lo incipiente. Se realizan los estudios de familia vía presencial y vía teletrabajo, llamando por teléfono al usuario, a la persona, y este protocolo, plan piloto, lo estoy haciendo únicamente yo como residente de medicina familiar, y cuando yo tenga más o menos el panorama armado con la aplicación de la evaluación familiar completa por la literatura de Doist y sus colaboradores, si es que fuera necesario, yo lo voy derivando a través de unos mails que tenemos por estamento a asistente social, a psicólogo. Entonces yo les escribo el caso a través del mail y ellos redirigen hacia algún profesional que esté disponible para que tome el caso. Así lo hemos estado haciendo hasta el momento. Y había una última pregunta de la doctora Sandra de resiliencia. Eso te iba a preguntar. Algo ¿sí? que destacar y compartirnos, ha sido muy interesante consultarles de resiliencia, ya que al principio yo primero aplico la escala de estrés postraumático y después la de resiliencia. Y cuando me da una mala escala de estrés postraumático, generalmente tienen menos resiliencia. Ha sido interesante, y las personas que tienen mejor escala de estrés postraumático han tenido mejores resultados de resiliencia. Por lo tanto, ahí podríamos tener una hipótesis para el trabajo. Estoy aventurándome un poco en esos resultados que estoy dando, pero se podría hacer como una hipótesis de trabajo, y por eso estaba midiendo como lo patogénico y lo salutogénico para ir comparándolo en el camino, pero hay que investigarlo todavía. Eso. Bien. También dicen que les llama la atención desde el protocolo de Liani, qué van a trabajar, cómo van a retomar ahora los controles crónicos, ahora que hay que volver, ¿cierto?, de cierta manera, gradualmente a la normalidad, de volver a evaluar a los crónicos. ¿Hay alguna recomendación, Liani, en esa línea? Sí, en relación a la característica de este protocolo es que no solamente se aplica por médico de familia, sino que puede ser aplicado vía telefónica por cualquier integrante del equipo de salud. También está enfocado no solo a usuarios con patologías crónicas, sino que tengan cualquier, pertenezcan a cualquier grupo de riesgo, ya sea con patología aguda o crónica, independiente de eso. ¿Ya? Y en la literatura revisada, en sí, este protocolo estaba orientado a lo que es las atenciones mediante uso de TICs. ¿Ya? Entonces, aquí te permite lo que es hacer como un prediagnóstico o una preclasificación de estos usuarios para saber si amerita, de allí puedes ver, o sea, entregas las medidas preventivas, y aparte te sirve también como diagnóstico, porque de allí surgen infinidades de necesidades, o te das cuenta como de todos estos determinantes que integran a las personas y a las familias. Entonces surgen, no sé, crisis no normativas, personas desempleadas, personas que no tienen que comer, no sé. Surgen muchos puntos allí que vas también identificando como diagnósticos, y te va a permitir derivar tanto lo que es al equipo como al intersector, a la red comunitaria o a la red sectorial. Entonces, este protocolo te va a orientar precisamente a eso, porque si vamos a retomar los controles, pero, por ejemplo, acá en Los Ángeles se hace como algunos de los que estamos acá, se hace primero lo que es la clasificación del usuario que va a ir de manera presencial, quién va a continuar por teleasistencia, a quién se le hace visita domiciliaria, quién va hasta el CESFAN. Entonces, al aplicar esto, y según la evidencia, nos permite tanto entregar información, verificar que la comprenden, y hacer un diagnóstico, un screening sirve también de estos usuarios. Así que está como orientado más en este sentido. Entonces nos va a ir colocando a prueba, yo creo, el volver a este tipo de atenciones, porque vamos a tener que tener otras habilidades, otras competencias, como para poder mirar de forma integral, ¿cierto?, los que van retornando a sus controles.
y tú nos conectas, Liani, ¿cierto?, con que muchas de estas personas han estado, producto de la pandemia, estresados, sin trabajo, a lo mejor a muchos se les deterioró la calidad de vida, ¿cierto?, han tenido algún vínculo con pacientes COVID o han tenido pérdidas durante este proceso y con muy poca contención. Así que van apareciendo, ¿cierto?, otros conocimientos y competencias, actitudes, habilidades que vamos a tener que ir desarrollando para poder tener una buena atención de estos pacientes y derivación. Y de esa manera nos va configurando quizás el nuevo perfil de urgencia que va a ir apareciendo, ¿cierto? Nos va configurando el nuevo perfil de demanda que vamos a tener en los próximos años. Sandra Martínez desde Chillán nos felicita, dice, por el tremendo esfuerzo y la generosidad de compartir en beneficio de los más vulnerables y de apoyo a sus pares. Rosita Cortés nos habla del heavy, dice ella, cierto deterioro de salud mental. Gracias Bárbara y Liani por este aporte y conectarnos un poquito con la gestión del conocimiento y con la amplia literatura que amerita revisar y estarnos conectando para ir renovando las prácticas, ¿cierto?, las respuestas. Quiero dejar ahora a Víctor, invitarlo a que Víctor nos lleve un poquito a lo mejor a configurar cuál es el nuevo perfil de urgencia que comienza a visibilizarse en la atención primaria. Hola Víctor, gracias por estar aquí. Son las 8:07 minutos, veamos cómo andamos con la gestión del tiempo. Y la doctora Villaseca después nos retroalimenta, ¿cierto?, tu presentación, y abierto el chat para recibir los comentarios. Ok. Bueno, primero, a ver, voy a compartir pantalla aquí. Así que quiero que me respondan si es que se ve o no se ve la presentación. Sí se ve. ¿Se ve? Ya, perfecto. Bueno, entonces como les mencionaba Bárbara, mi nombre es Víctor Ormazábal, soy un egresado reciente de la especialidad de Medicina Familiar de la Universidad de Concepción y estoy haciendo mi periodo asistencial obligatorio en el CESFAM Santa Fe, que es una delegación municipal que pertenece a la comuna de Los Ángeles. Y bueno, la verdad es que agradezco la invitación para poder hablarles un poco de lo que ha sido mi experiencia local en cuanto a la gestión de urgencia principalmente, pero además tocar un poco también todas las otras áreas donde he podido intervenir en el contexto de esta pandemia. En virtud del tiempo trataré como de ser bien preciso. Para iniciar una rápida pincelada de lo que ha sido la pandemia en nuestro país, estos gráficos, esta información está disponible en la plataforma de MinSal, pero bueno, mostrarles, ¿no es cierto?, a través de estas curvas cómo ha ido aumentando o cómo se han ido acumulando los casos de COVID-19 en nuestro país. Tenemos, todos estos datos son hasta el 8 de agosto, ¿verdad? Tuvimos un pic de casos, ¿verdad?, que se presentó más o menos entre mediados y finales de mayo, y principalmente en junio. Bien, en la región del Biobío, donde se encuentra la ciudad de Los Ángeles, lo podemos ver en el segundo gráfico en celeste, la verdad es que por 100.000 habitantes alcanzamos al 8 de agosto 10.1 casos, ya lo que dista bastante de la realidad que ocurrió en la región metropolitana. Se lo muestro para que tengamos la perspectiva de que de algún modo la región, o digamos la asimetría en cuanto a la presentación de los casos, nos permitió de alguna manera, entre comillas, ver el futuro respecto a lo que pasaba en la región metropolitana e irnos preparando como equipos. Tenemos a la fecha, ¿no es cierto?, el número de pacientes en estado crítico. Como les decía, el 9 de agosto son 210 casos y en cuidados intensivos 1.276. Y bueno, los fallecidos a la fecha, hasta el 5 de agosto eran 34 casos, en realidad 37, ya que el DEIS hizo su aporte, ¿verdad?, con algunos casos extra a las cifras oficiales. Acá podemos ver un gráfico donde se observan la sintomatología que han presentado los casos confirmados de COVID-19, presentándose principalmente cefalea, tos, mialgias, fiebre y odinofagia. Anosmia y ageusia son los principales síntomas que
que han presentado los usuarios con COVID-19, y principalmente la mayor cantidad de casos positivos se ha dado en el tramo de edades de adultos jóvenes y adultos medios. La realidad en Biobío es que, bueno, a la fecha, ¿verdad? Tenemos casos acumulados totales de 12.891. Respecto de la ciudad de Los Ángeles, que la ciudad de Los Ángeles tiene una población total de 218.515 habitantes, tenemos contagios a la fecha de 1.242 acumulados, con 99 casos activos. Y específicamente en la delegación municipal de Santa Fe, que cuenta con una población total de 10.262 habitantes, tenemos 40 contagios acumulados, con 29 casos activos a la fecha. Hace poco hubo un brote en un sector de Virquenco, que digamos es uno de los sectores dentro de Santa Fe. Hubo un brote importante, con varios casos, y se tuvo que hacer un operativo territorial, un barrido, para poder justamente testear a las personas y aislarlas. Bueno, respecto a la realidad local en la comuna, tenemos que, bueno, la Dirección Comunal de Salud designó un comité COVID, que estaba compuesto por una médico de familia, que es la doctora Karen Maldonado, ella es directora del CESFAM 2 de septiembre, Michelle Arrati, que es enfermera de unidades clínicas, y Felipe Parra como kinesiólogo encargado de epidemiología. El objetivo de este comité fue poder justamente coordinar los equipos dentro de la atención primaria de salud con un enfoque anticipatorio, y en base a eso se definieron algunas acciones. Primero, se reorganizó la atención de salud. En cuanto a los programas, principalmente se utilizó bastante la vía remota y los teleprocesos. Se realizaron visitas a domicilio y se realizaron atenciones presenciales solo lo estrictamente necesario. En cuanto al equipo de salud, ¿verdad?, el usuario interno, se establecieron turnos de resguardo, principalmente de 15 días. Bien. Como otra estrategia, se llevó a cabo la urgencialización de la APS. Todos los CESFAM tienen un triage en puerta, ¿verdad?, que clasifica a los usuarios como usuarios respiratorios o no respiratorios, y se separaron las áreas clínicas para cada una de estas condiciones específicas de los usuarios que consultaban, y se generó una suerte de atención de morbilidad espontánea. Y en tercer caso, en los servicios de urgencia, que en Los Ángeles contamos con SAPU, Servicio de Urgencia Rural, que es el caso de Santa Fe, y los SAPU de alta resolutividad, los SAR, ¿verdad? Y aquí, ¿qué se hizo? Se hizo un trabajo en equipo, se citó primero a reuniones, ¿verdad?, para poder definir cuáles eran nuestras brechas. Aquí cito a Bárbara, ¿verdad?, y a Liani, cuando ellas mencionan que se hizo todo un trabajo de reconocimiento primero, de identificar cuáles son las brechas que tenemos como APS, ya que carecemos de algunos insumos, habilidades instaladas, ¿verdad?, personal también, para poder hacer atenciones de usuarios potencialmente graves o en riesgo vital. Se estableció un plan de acción, un sistema de mejora continua, que se les voy a ir explicando, y avanzada ya la pandemia, como esto fue un constante, y ha sido un constante, digamos, estar en un constante cambio, ¿verdad?, finalmente se definieron algunos servicios que presentaban solo atención respiratoria, como son los SAR, por ejemplo, que ellos tienen un equipamiento, digamos, un poco mayor, un poco más avanzado que los SAPU y el Servicio de Urgencia Rural. Y bueno, me encantó cómo finalizó su presentación Bárbara, cuando dice cómo es que nosotros como médicos de familia podemos insertarnos como asesores técnicos dentro del engranaje organizacional. Yo creo que eso es un tremendo desafío al cual yo me siento llamado y motivado a poder participar en aquello, y de alguna forma se ha ido dando así también en mi experiencia acá en el CESFAM. ¿Por qué razón? Porque
bueno, como les comentaba, el Servicio de Urgencia Rural en Santa Fe tenía un encargado. Cuando yo llegué al CESFAM, este encargado, por su condición de salud, tuvo que ser, digamos, reubicado en atención remota. Y el director del CESFAM me solicitó que me hiciera cargo de la gestión del servicio de urgencia. Y bueno, una vez que se identificaron las brechas, lo que correspondía justamente era poder hacer el cierre de estas brechas, y eso implicó toda una búsqueda de información, de conversaciones con el equipo, de conversaciones con los otros dispositivos de urgencia dentro de la comuna, cosa que no se daba habitualmente pre-pandemia, y se llevó a cabo, por mi parte, de una serie de acciones. Primero, la protocolización de los traslados de ambulancia. Eso es un tremendo desafío. Nosotros contamos con una ambulancia básica, se tuvo que hacer toda una adaptación y una protocolización respecto de cómo iban a generarse los traslados, cómo se iban a llevar a cabo los traslados de los pacientes generales y pacientes COVID, y de cómo nos íbamos a, entre comillas, engranar, ¿verdad? O articular con los otros dispositivos de urgencia, como los SAR, por ejemplo, que cuentan con un poquito más de recursos que nosotros. Además de eso, también en vista justamente de lo que les mostraba Bárbara, de toda la evidencia en relación a los procedimientos, perdón, que generan aerosoles o que son de riesgo, hubo que actualizar los protocolos de reanimación cardiopulmonar, tanto de BLS como de ACLS, principalmente lo que correspondía al manejo de vía aérea. Por otro lado, y en vista de que no sabíamos realmente cuál era el escenario, si íbamos a tener pacientes que a lo mejor iban a tener una atención en dispositivos primarios y no iban a alcanzar a llegar a dispositivos de urgencia a nivel secundario, por ejemplo, o pacientes muy graves, o recursos limitados, por ejemplo. En algún momento nos pensamos que podíamos encontrarnos con este escenario que sucedió en Europa, por ejemplo, en España o en Italia, donde los usuarios, digamos, había que, de alguna manera, tomar la difícil decisión clínica de si estos usuarios accedían o no accedían a un ventilador, por ejemplo. Por lo tanto, todas esas preguntas comenzaron a aparecer, y fue necesario también anticiparnos y generar un protocolo de manejo de cadáveres. Eventualmente, si es que se presentaba algún caso de ese tipo en nuestro CESFAM. Y finalmente, en vista de que se generaron todos estos recursos, que inicialmente estaban hechos de manera local para el CESFAM Santa Fe, pero fueron presentados obviamente a Dirección Comunal para su revisión, y los consideraron para la comuna en general, ¿ya? Lo que también, como decía Bárbara, va sumando un poco a lo que es nuestro rol como asesores, o cómo nosotros podemos también aportar valor a la, digamos, a la gestión general del APS en nuestras comunas. Bien, y bueno, junto con eso, también lleva a cabo un proceso de asesoría también en cuanto a la gestión de la compra de insumos para poder cerrar estas brechas que teníamos. Por ejemplo, filtros hidrofóbicos, comprar más mascarillas y bolsas, por ejemplo, tubos tubos endotraqueales, en fin. No les puse el detalle de cada protocolo porque obviamente estamos con un tiempo limitado, pero el que quiera ahí después lo podemos compartir. Y bueno, el ciclo de mejora continua consiste en que nos reunimos los distintos dispositivos de urgencia con Dirección Comunal también, para justamente hablar de cómo se están dando los procesos de atención, los distintos SFAM, y qué cosas podemos ir mejorando. Y siempre puse abajo este cuadrito, siempre tenemos presente la incertidumbre, ¿verdad? No sabemos si es que en algún momento puede haber un escenario peor. Aparentemente los casos están disminuyendo, pero eso depende de muchos factores, y ya que se está dando esta reapertura, ¿verdad?, con el paso a paso, no sabemos si van a haber nuevamente brotes. Por lo tanto, estamos sometidos a una constante incertidumbre, y ahí también hay un valor agregado de nuestra parte, ya que podemos ayudar a los equipos justamente a lidiar con esa incertidumbre. Ahora, bueno, algunos resultados de la experiencia hasta el momento. En cuanto al servicio de urgencia rural, han sucedido cosas bastante llamativas. Por ejemplo, hay una dramática disminución de la demanda en urgencia.
Antes diariamente se atendían 40 casos, 40 usuarios o más en el horario de urgencia rural. Hoy en día ha bajado dramáticamente. Hemos tenido momentos en que han habido muy pocos pacientes. Estamos hablando 5 pacientes en todo el turno. Ha ido subiendo un poco paulatinamente, pero de forma lenta. Ha habido una mayor demanda por consultas, curiosamente, no respiratorias versus las consultas respiratorias. Aproximadamente son 2/3 no respiratorio y 1/3 respiratorio. Se ha mantenido el porcentaje de consultas graves en relación al año anterior. Bien. En cuanto a la atención diurna, porque acá es necesario mencionar que la urgencia no es un dispositivo aislado del resto de la atención, está inmerso en un contexto, depende de los mismos usuarios que se ven en la atención del CESFAM habitual, están los mismos funcionarios trabajando, están sujetos a los mismos determinantes sociales, por lo tanto están conectados. Y en el diurno, se ha producido este fenómeno de la irrupción brusca, ¿verdad?, de los teleprocesos que llegaron para quedarse, que considero que son una buenísima herramienta, ya que ha permitido justamente evitar los atochamientos o las aglomeraciones dentro del CESFAM. Se ha logrado optimizar la atención de consulta general, ya que hemos podido, de alguna manera, filtrar, entre comillas, mejor los motivos de consulta. Hay un triage también que es telefónico, por lo tanto eso también ha ayudado al proceso. Y los usuarios utilizan otras vías de resolución de necesidades fuera de la urgencia. ¿Por qué planteo eso? Porque se ha dado el siguiente fenómeno. Como está esta, entre comillas, morbilidad abierta en la atención diurna, los usuarios reciben una atención que es de mejor calidad que una atención de urgencia. ¿En qué sentido? ¿Por qué hablo de calidad? Porque asegura una continuidad, asegura integralidad, otorga mayores tiempos de atención, una atención más completa, y los usuarios justamente han resuelto sus problemas de esta forma, lo que ha disminuido también, ha ayudado a disminuir todo lo que es la atención en el servicio de urgencia. Recordemos que antes se nos daba el proceso opuesto, que los programas consumían gran cantidad de recursos, gran cantidad de horas, los usuarios quedaban con poquitas horas disponibles para la consulta espontánea, y eso lo consumía el servicio de urgencia, y el servicio de urgencia entrega atenciones que son de urgencia, o sea, mucho más breves, que no aseguran necesariamente continuidad y tampoco integralidad, bien, hablando de la realidad y no de los ideales, ¿verdad? Por lo tanto, se ha dado este fenómeno. Entonces, aquí les planteo también otra interrogante que tiene que ver con que, el Ministerio de alguna manera ha levantado ciertas alertas respecto a que los usuarios pudieran estar consultando tardíamente por patologías graves, por miedo, bien, por miedo a contagiarse, en fin, por miedo a concurrir a un dispositivo de urgencia, a un centro de salud. La verdad es que les planteo esa pregunta a ustedes, porque no sé, en base, digamos, no sé cuál es la evidencia que sustenta esas afirmaciones, ya que al menos desde el punto de vista local no hemos visto mayores diferencias en cuanto a qué. Yo no sé cómo lo están midiendo tampoco, así que ahí va una pregunta para ustedes por si alguien tiene información al respecto. Y bueno, acá la gran reflexión, ¿verdad?, es que para mí ha sido que esta pandemia ha constituido una tremenda ventana de oportunidades. Ha permitido detener esta maquinaria que aparentemente avanzaba un poco ciega, ¿verdad? Y nos ha permitido detenernos y hacernos preguntas. Ha permitido también promover una adecuada utilización de los servicios de urgencia, y el mayor desafío, que lo planteaban por ahí Liani, es cómo desde nuestra experiencia, desde nuestra formación como médicos de familia, podemos hacer que este retorno no sea
volver a lo mismo, sino que volver distinto, volver mejorado y volver con sentido. Aquí yo les puedo compartir que se ha dado, afortunadamente, un trabajo bastante cercano con el equipo de Mrs. FAM. Hemos logrado hacer justamente esta reflexión respecto de la oferta programática, de la aplicación del modelo, de cómo era nuestra atención previamente, y estamos generando un plan, como una especie de plan maestro, ¿verdad?, para poder retornar con una gestión de salud familiar que involucra tanto la modificación de la estructura organizacional, del fortalecimiento de los sectores, comenzar un proceso de dispensarización familiar, como se supone que debiéramos instalarlo, y comenzar a aplicar una oferta programática con sentido que dé respuesta justamente a las metas sanitarias, pero también a las demandas y a las necesidades de salud de la población. ¿Bien? Tenemos que aprovechar que se han instalado los teleprocesos, tenemos que reconvertir las atenciones. Por ahí había alguna duda de cómo íbamos a volver a controlar los cardiovasculares. Esto es una tremenda oportunidad justamente para tratar de hacer estas cosas con sentido. Así que bueno, dejo ahí, digamos, la puerta abierta para que podamos conversar de estos temas. Tal vez ahora se nos escapó un poquito el tiempo, pero creo que es algo que tenemos que darle vuelta en las próximas sesiones. Así que eso, muchas gracias por su atención y gracias por invitarme. Gracias a ti, Víctor, gracias. Aplausos virtuales para los tres que nos han estado acompañando, abracitos virtuales, ¿cierto? Y sin lugar a dudas, hoy día estamos levantando los tópicos sobre los cuales queremos seguir reflexionando y discutiendo. Este es el primer conversatorio para darle el vamos, ¿cierto?, a este espacio de reflexión de los médicos de familia, pues de la Macro Red Sur. Están todos invitados, yo les publiqué ahí los próximos temas que estamos pensando organizar y que ojalá se sumen a esta invitación. Doctora Villaseca, comentarios respecto al perfil de urgencia que emerge hoy día post pandemia y durante la pandemia. ¿Cuál es la convocatoria para este momento? Bueno, agradecer de nuevo la forma de estar, ¿no es cierto?, la forma de comprender el rol en el territorio, de asumir responsabilidades, de trabajar en equipo, pero yo creo que aquí hay un tema muy importante, ¿no es cierto?, este tema de cómo nos preparamos para un escenario adverso posible. No sabemos si va a ser 1, si van a ser 5, si van a ser 10, pero tenemos que estar preparados. Y el aprendizaje más importante es cómo nos preparamos, ¿ya? No solo el hecho puntual de atender a las personas, sino que la capacidad de reinventarnos en medio de la pandemia con las capacidades que hemos ido desarrollando, conocer nuestro territorio, conocer nuestra población, estar conectados como comuna con una identidad y con un gobierno local de la salud sólido, reconocer los recursos humanos que tienen, las competencias, las capacidades, y permitir que se exprese ese liderazgo en el territorio, la capacidad para formular los protocolos, para anticiparnos. A mí me parece que hay este tema anticipatorio dado por la capacidad de organizarnos, de reconfigurarnos. Y creo que hay un tremendo desafío lo que plantea Víctor, que es las oportunidades que se están abriendo en torno a esto, ¿ya? La oportunidad de dejar que se exprese, por ejemplo, cuánto modelo instalado hay. Recuerden que para el Día del Médico de Familia yo les decía que sentía que la gran prueba que íbamos a tener de modelo iba a ser justamente qué le iba a pasar a nuestra población con motivo del COVID, en función de lo que habíamos estado trabajando con ellos, del vínculo, de la preparación para autocuidarse, de la capacidad de ser solidaria, de estar organizada. Y la verdad que independiente que no tenemos datos, o sea, no tenemos estadística todavía, pareciera ser que la población está respondiendo muy bien y se está generando esta oportunidad. Por ejemplo, tú dices, mira, no han disminuido los casos graves, no sé uno, no sé dos. Lo que ha disminuido es la consulta que podía esperar al CEFAM y que ahora cuando espera el CEFAM lo encuentra la hora que requiere para resolver con calidad, con más calidad e integralidad el problema.
Entonces yo creo que la pregunta que nos plantea Víctor respecto de cómo estábamos usando los recursos disponibles, en términos de la mejor manera de usarlos, en función de cómo los programas tenían preestablecido el uso de los recursos. Y no habíamos tenido la oportunidad de preguntarnos cómo los instalamos o los reinstalamos. Y vamos a estar ahora frente a esa pregunta, la posibilidad de cómo instalamos los cuidados continuos en los pacientes crónicos, en los pacientes con multimorbilidad. Estamos en una oportunidad histórica para efectivamente hacer una reorientación de los recursos, desarrollar, potenciar las capacidades de la comunidad. Entonces a mí me parece que con la presentación de Víctor se refuerza el rol de los médicos de familia como un asesor, como alguien que puede desde su proceso de preparación y de reflexión, puede aportar al proceso de pensamiento del territorio, de reordenamiento del territorio, porque lo que vamos a enfrentar ahora es justamente el tema de cómo se reconfigura la organización. ¿Qué pasa con el modelo instalado que tendríamos que seguir potenciando? Pero claramente vamos a tener que contener el no volver a lo mismo. O sea, recuerden que en los procesos de cambio, aquí el COVID nos obligó, pero pudiese ser que saliendo la amenaza, quisiéramos volver un poco más de lo mismo. Y yo creo que aquí hay aprendizaje muy potente, hipótesis muy potentes en torno a lo que está pasando, y va a ser muy importante que los territorios las identifiquen, las hipótesis, y las trabajen. O sea, si el trabajo nosotros es decir que no estamos seguros de que efectivamente los pacientes se van a descompensar todo, porque podríamos encontrarnos que los pacientes sabían lo que tenían que hacer y frente a esta pandemia, frente a una vulnerabilidad, conciencia, vulnerabilidad distinta, lo han estado haciendo. Entonces, hay hartas hipótesis para probar, obviamente muchos temas para comprobar que el modelo tiene muchos aciertos desde donde debemos trabajar, y para no perder la ventana de oportunidades que implica este episodio tan doloroso en nuestra vida, la pandemia es una crisis, pero que puede ser un tremendo impulso para hacer las cosas distintas y con más sentido y con más aporte para adelante. Así que las gracias por mostrarnos esta forma de estar, que no es solo los datos de lo que está pasando, sino que los recursos, la fortaleza, los recursos convertidos en activos, la capacidad local, la capacidad de la APS de reaccionar. Yo estoy segura que muchos otros CEFAN están pasando cosas similares, y por lo tanto, obviamente, la invitación nuestra es que quien sienta que tiene algo para contar, se deje convocar por este espacio, nos escriba, nos diga, mira, nosotros queremos contar esto que estamos haciendo, esto que estamos abordando, y donde el foco lo estamos poniendo hoy día en el modelaje del rol del médico de familia en la gestión de APS, en este caso en la situación de pandemia, pero más allá de eso también. Bien, tenemos hartos saludos, ¿cierto? Y agradecimiento. Nos dicen que ya hemos pasado un poquito la etapa de incertidumbre, que saldremos juntos, que debemos cuidar la motivación para seguir avanzando. Andrea también nos saluda y dice que seguimos formando esta comunidad de aprendizaje, esa es la idea, ¿cierto? El programa de salud y medicina familiar está haciendo esfuerzos por cuidar la comunidad de aprendizaje y que no nos perdamos de vista en todo el vaivén de cosas, ¿cierto?, que hoy día nos están llegando. Rosita Cortés también nos dice de que la comunidad parece que está aprendiendo a contenerse un poquito, a autoayudarse, a autocuidarse, a no responder de manera reactiva, que están reconociendo los fondos de ayuda, ¿cierto? Y todos estamos descubriendo las bondades de lo virtual. Parece que aunque no estemos cerca físicamente, lo virtual igual nos permite acercarnos y estar en contacto. Y Lourdes también nos manda los saludos por las reflexiones y opiniones, ¿cierto? Y los testimonios de aprendizaje. Son 25 para las 9. Creo que como primer intento que hizo el programa de salud y medicina familiar, de acercarnos, ¿cierto? Y de poder mantenernos vinculados en esta pandemia y en esta crisis social que se nos avecina, ¿cierto? Creo que ha sido un muy buen esfuerzo. Juntos creo que podemos tomar una dirección
a las cosas, tomar nueva direccionalidad hacia dónde debe caminar el modelo de atención, hacia dónde deben caminar los esfuerzos, y no olvidar que la gran oportunidad puede estar justo donde estamos ahora. Cada uno de nosotros juega un rol fundamental dentro del ejercicio del modelo de atención, dentro de la gestión que se va haciendo día a día en la atención. Y quizás la oportunidad no la hemos visto, y es importante mirarla, gestionarla rápidamente, porque dicen que las oportunidades avanzan muy rápido. Recordarles, ¿cierto?, que esto es parte de la formación Semilleros para especialistas médicos de familia. Esperamos estar teniendo un segundo encuentro de conversación el 26 de agosto, así que nosotros los dejamos invitados a que se inscriban y nos aporten sus experiencias. Son gatilladores de no más de 10 minutos, ojalá, con el cual nos puedan llevar a una conversación y a una reflexión como comunidad de aprendizaje. También comentarles de que nosotros hemos formado el Centro de Escucha Activa y que algunos de los residentes nos están derivando personas post-COVID, personas, familias que ya han pasado la emergencia, ¿cierto?, más crítica, la gravedad, pero están con algunas secuelas emocionales, que están todavía sintiendo miedo, pena, inseguridad, desconfianza. Tenemos el Centro de Escucha Activa y teléfono, donde nosotros estamos prestando mucho oído y entregando algunas herramientas prácticas para que las personas se autoayuden, se autocuiden. Así que gracias por haber estado conectados hoy día con nosotros. No sé si alguien a micrófono abierto quiere una palabra de cierre. Los invito, si alguien quiere manifestar algo, 1 minuto para poder expresar alguna palabrita clave al cierre. De lo contrario, nos estaríamos encontrando el 26 de agosto para un nuevo ciclo de conversaciones. ¿Algún comentario? Palabra, fuerza, clave. Rosita Pesante, Violeta, Javier, Francisca Bamonde, La Zaida, Paula de Orué, Kenny, Michelle Tibú, Fabiola, Troncoso. Gracias por haber estado hoy día con nosotros, Juan Enrique. Carlita también está allá, la Carlita Ose, un abrazo, un corazón, y nos seguiremos encontrando y vinculando en un nuevo encuentro desde el programa de Salud y Medicina Familiar de la UDEC. Un abracito y a compartir con la familia ahora que ya es tarde. Pusimos este horario. Pusimos este horario pensando en ustedes, los médicos, cuando salen de sus turnos, de las pegas, ¿cierto? Un ratito para dialogar. Listo. Chao, gracias. Chao, 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 chao. Chao, Ani. Estaba la Ani Quintana por ahí también, la Lourdes, la Violeta, la Stephanie.